Para explicarles, yo vengo de Cataluña, nuestra bandera es esa de ahí arriba. Seguramente la conocerán porque forma parte de la segunda equipación del Barcelona, o sea que pocas cosas tengo que decir, pero quizá lo que no sepan, esta bandera con 1000 años fue la bandera que estaba en el Parlamento de Cataluña, fue uno de los primeros de Europa, un siglo antes de Inglaterra. Es una bandera, por tanto, con tradición. Y no solo eso, sino que además, ya que estoy en el continente americano, es la misma bandera que, si se fijan, sale en todos los mapas del siglo XVI, este es el de Teixeira, portugués, en todos los mapas es la bandera que sale en todo el continente, que posteriormente la Inquisición española borró. Me gustaría, yo a veces cuando tengo que empezar me encuentro ante públicos, no es su caso porque ustedes lo saben muy bien, pero que se piensan que la responsabilidad social es algo de la gran empresa multinacional, algo de empresas que tienen que limpiar su imagen, gestionar su reputación corporativa. A la gente les cuesta entender que estamos hablando de algo que es muy propio también de las pymes, incluso de las microempresas. Y es por eso que yo siempre prefiero poner ejemplos de empresas de dimensión pequeña. Y ahora voy a poner algunos ejemplos. No se fijen tanto en los ejemplos concretos, porque son empresas que ustedes no van a conocer. No me interesa tanto el caso, sino un poco los comentarios que voy a hacer acerca de los casos y lo que un poco me interesa poder compartir. Y lo que voy a hacer va a ser partir de una pyme más grandecita e ir bajando un poco hasta realidades más modestas. Y empiezo, fíjense, con una pyme de 200 trabajadores. Es una pyme que vende yogures, fabrica yogures, y que sus trabajadores son personas discapacitadas, con discapacitación psíquica o problemas de salud mental. Es una empresa de éxito, lo remarco, de éxito, no tiene ánimo de lucro, reinvierten sus beneficios en la propia actividad. En estos años de crisis enorme que estamos teniendo, han crecido y están en todos los supermercados. La gente, cuando compra sus productos, no tiene ni idea de lo que hay detrás, porque no lo comunican, no lo cuentan. De hecho, es una empresa que no hace ni publicidad de su propia marca, pero consideran que explicar en la venta que esos productos están fabricados por discapacitados podría incluso jugar a la contra. Por tanto, no lo explican. La gente lo compra por la calidad artesanal y ya está, suficiente. Remarco que es una empresa de éxito. Voy a una empresa un poquito más pequeña, 150. Y porque alguien podría decir, bueno, pero esta empresa es un caso peculiar porque es una asociación sin ánimo de lucro, discapacitados, no es un caso que pueda ser incorporado a una empresa normal, es un caso excepcional. Bueno, pues vamos a ver una empresa más normal, más de carácter industrial, en este caso del sector agroalimentario, una empresa cafetera. Una empresa cafetera, 150 trabajadores. Saben ustedes que hace 20 años empezaron las campañas de las ONGs por el tema del café de comercio justo, Fair Trade. Esas campañas iban dirigidas a grandes compañías, no a empresas pequeñas, como es este caso. Pero la propiedad familiar de esta empresa pensó que realmente la actividad que llevaban a cabo tenía un impacto muy importante, laboral, ambiental, en las comunidades, y decidieron que algo debían hacer. Al principio pensaron que quizá tenían que dar dinero, ya que ganaban dinero, podían dar dinero para construir escuelas para niños pobres en países cafeteros. Pero consideraron que eso sería filantropía, no está mal, pero con eso no iban a solucionar las bases del problema. Y decidieron que lo que tenían que hacer era cambiar el tipo de café que utilizaban y pasar a utilizar café del que tiene una etiqueta, ¿no?, de comercio justo. Pero claro, ¿qué pasa? Que en ese momento, hace 10 años, quien vendía café de comercio justo eran las ONGs. Y el café de comercio justo no tenía la misma calidad, no tenía el mismo gusto que el café normal. Y ese señor, la familia propietaria, dijo, nosotros no somos una ONG, nosotros queremos ganar dinero. Queremos ganar dinero legítimamente, haciendo las cosas bien. Pero no podemos explicar que vamos a vender café de comercio justo, porque nos hundimos como empresa. Porque nuestro atributo de empresa es la calidad. No podemos decir que ahora nos pasamos a un café que la gente identifica por la poca calidad. Con lo cual, hicieron un proceso y dijeron, en los próximos 10 años vamos a cambiar el 100% de la producción. Atención, algunas grandes empresas lo que hacen es crear una línea de comercio justo. Continúan vendiendo el mismo café de siempre y además una línea de comercio justo. Si la gente no me lo compra,
es que la gente es poco solidaria y poco concienciada, porque yo lo estoy ofreciendo. ¿Qué hizo esta empresa? Cambiar el 100% de la producción. Pero no lo contó. Quien quería lo podía saber, pero no lo contaban al gran público, a los consumidores. Porque era un riesgo de mercado enorme. Por cierto, esta empresa en plena crisis ha crecido. En este momento tiene 150 personas. Empresa de éxito. Divido todavía un poco más y me voy a una empresa de 80 trabajadores. Vamos bajando. Cache Lloreda, productos de limpieza. Fue la primera empresa allí en nuestro territorio que tuvo la ecoetiqueta europea. La ecoetiqueta europea la dan a productos que tengan unas características ecológicas. Hicieron una prueba a hard users, personas que utilizan intensivamente el producto. Les dieron el producto de limpieza de toda la vida, el suyo, y les dieron otra botella en blanco con una etiqueta que ponía producto ecológico, pero dentro había el mismo producto con unas gotas de limón. Y dijeron, eso es ecológico. Daron a hacer la prueba. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente consideró que el producto de toda la vida limpiaba mucho, era una bomba química, limpiaba mucho, el producto ecológico no limpiaba. Y era el mismo. Se asustaron y decidieron continuar con sus políticas ambientales, pero no explicarlo, porque era un riesgo enorme de mercado. Curiosamente, en el mismo momento que en el Estado español ocultaban la ecoetiqueta o no la ponían como elemento, como atributo de mercado, en el mismo momento les invitaban a entrar en el mercado francés, grandes cadenas como Carrefour o Auchan, porque el mercado francés consideró que era importante ofrecer un producto de esas características que no existía en el mercado francés. Curioso, cuando en un sitio tienes que ocultarlo y en otro sitio te invitan a entrar. Por cierto, esta empresa, en plena crisis, ha crecido y está en fase de internacionalización, de manera muy importante. Y en esta fase de internacionalización, para poder satisfacer grandes demandas de grandes mercados, decidió que tenía que crear una planta logística automatizada al 100%, que funciona sin ningún trabajador. Es la planta logística más grande de Europa que funciona sin ningún trabajador, para poder satisfacer de inmediato grandes demandas que puedan tener. Antes, la parte logística la llevaban 10 personas, 10 trabajadores. Ahora 0. ¿Qué hizo el propietario y director de la empresa? Les propuso a estas 10 personas si querían formarse, reciclarse, para ocupar otras posiciones dentro de la empresa. El que se reformó, el que decidió formarse, reciclarse, está dentro de la empresa. Al que no, se lo invitó a marchar. Digo esto porque estamos hablando de gestión empresarial, de liderazgo. No estamos hablando de bonismo, no sé si entiende, bonismo, ¿eh? No estamos hablando de buena fe. Estamos hablando de gestión empresarial. La gente que se quiso reciclar está en la empresa. Quien no, se lo invitó a marchar. Lo pongo como ejemplo de gestión responsable. He puesto 3 ejemplos muy rápidamente, no he entrado en detalles que ayudarían a comprender los 3 casos. Pero fíjense en el detalle, supongo que lo han notado cuál era mi intencionalidad. En los 3 casos, casualmente, ocultaron la responsabilidad social, no la comunicaron, porque era un riesgo de mercado. Curioso. ¿Por qué he querido mostrar estos 3 casos y hacer estas reflexiones de casos reales que además conozco bien? Pues porque a veces en la gran empresa sabemos, y no es ninguna crítica a la gran empresa, solo es una constatación de que en la gran empresa las políticas de responsabilidad social van muy correlacionadas con elementos de marketing. No digo que solo sea marketing, digo que van muy correlacionadas. En la empresa pequeña, en muchas ocasiones, o no se comunica, o no se quiere comunicar, o no se dispone de canales para comunicar, con lo cual, esos elementos de marketing, a veces, no siempre, pero a veces son superfluos o incluso no relevantes. En una pyme, normalmente, cuando hablamos de responsabilidad social, de manera más clara y diáfana que en una gran empresa, hablamos de un enfoque cultural. En esas empresas, la responsabilidad social forma parte de manera muy intensa de la cultura de la empresa. Y de manera consciente la gestionan de esta manera porque consideran que es básico, en su caso, para poder retener talento, captar talento, tener unos valores de innovación, de darlo todo por la empresa, de sentirse parte de la empresa. Organizaciones modestas en su dimensión, pero con esta visión estratégica de la responsabilidad y vinculada a su modelo de negocio y a su cultura, está muy claro que son modelos claramente vinculados a un liderazgo responsable. Porque no puede haber una cultura responsable, no puede haber unos valores potentes si no hay un liderazgo. Y creo que es importante resaltar cómo estas empresas realmente trabajan en esta línea.
De hecho, yo diría incluso un poco más, una ética empresarial, una ética que no tenga un liderazgo detrás, no será sostenible, no será viable, se desvanecerá. La ética necesita que exista, una ética empresarial, que exista realmente un liderazgo. Estas 3 empresas forman parte, el año pasado creamos en Cataluña, aprovecho para poner un pequeño spot publicitario, creamos una organización empresarial, hermana por tanto de Moverse. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro que ha nacido a través de las cámaras de comercio, pero ahora ya es una asociación independiente que agrupa a todas las empresas que quieren estar comprometidas con la responsabilidad social. Hay grandes y pequeñas y medianas. Las 3 que he comentado, casualmente, son de las que han entrado a formar parte de esta organización. Permítanme que todavía siga con un ejemplo más, pero ya no de pyme, sino de microempresa. Permítanme que vaya a un comercio y que les ponga el ejemplo de una tienda, se llama Sweet Centre, es una tienda de caramelos. Una tienda que, bueno, casualmente me pidieron que tenía que hacer una ficha de buenas prácticas y no les contaré ahora porque me alargaría demasiado todas las buenas prácticas que me sorprendieron. De hecho, la propia empresa, el propietario, una empresa familiar con 3 personas contratadas, no tenían ni idea de que eso se llamaba responsabilidad social, fue su pura intuición. Y hablando, fui identificando las buenas prácticas, hice una ficha. Lo que les quería contar, al cabo de un tiempo volví a la tienda con la ficha que yo había redactado para que me la pudieran validar, para poder publicarla. Y ese señor en ese momento me dijo, habíamos creado una cierta confianza, me dijo, oye, por cierto, no te conté todavía que hace un año el ayuntamiento, el municipio, me quería poner una multa. Yo me asusté porque pensé, después del esfuerzo de recoger todas esas buenas prácticas, de hacer esta ficha, lo que me ha costado encontrar una tienda pequeña, que era el encargo para hacer una ficha de buenas prácticas, y ahora resulta que aquí habrá una mala práctica que me lo va a invalidar. Yo no puedo publicar una ficha con el sello del gobierno y tal, de a lo mejor, si al lado de las buenas prácticas, vete tú a saber qué mala práctica existe. Digo, a ver, cuéntame. Salimos a la calle y delante de la tienda, él me dijo, mira, aquí delante estaba lleno de chicles, no sé si dicen chicles aquí, chicles en el suelo enganchados, y me querían multar. Claro, yo le dije al funcionario que la gente no compra los caramelos aquí y los tira al salir, los deben llevar de su casa y los tiran antes de entrar, por tanto yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero me dijeron que no era su problema, que me iban a poner la multa. Él me decía, yo intenté convencerles de que pusieran una papelera ahí al lado en la calle, que no había ninguna, pero me dijeron que no era su problema. Y finalmente, él me dijo, yo compré 2 papeleras y las instalé al lado y lado de la entrada de la tienda y durante 3 meses hice un sorteo. A cada persona que tiraba un chicle dentro, le daba un ticket para sortear una motocicleta eléctrica. Al cabo de un año, cuando él me lo estaba contando, ahí no había ni un chicle. Yo hice un acto de fe, me lo creí, pero lógicamente al día siguiente llamé al ayuntamiento para preguntar, como me toca, ¿no? Como buen consultor, digamos, ¿no? Y llamé y me confirmaron que efectivamente no solo era cierto, sino que le habían hecho un reportaje en la televisión local o que el alcalde le había mandado una carta de felicitación, cosa que un poco una ironía de la vida, ¿no? Claro, fíjense que ese señor, yo no sé si aquí alguien entiende de normativas locales, pero ese señor podría haber ido con un abogado e ir a montar una contienda con el ayuntamiento. Y yo creo que quizá hubiera ganado. Pero él consideró que, aunque él estaba convencido de que él no tenía una responsabilidad de carácter legal, él sí que quiso asumir voluntariamente que sí que tenía una responsabilidad social. ¿Y qué es una responsabilidad social? Pues es una responsabilidad ante los grupos de interés. Es decir, una responsabilidad social ante los niños que le van a comprar, las familias que le van a comprar, los vecinos que pasan por ahí delante, la asociación de vecinos que vela por la calidad de la calle, el ayuntamiento, por supuesto, la imagen de la ciudad, los turistas, que es una ciudad turística y la tienda está en el centro de la ciudad. Él consideró que sí que tenía una responsabilidad de carácter social y quiso asumirla plenamente y hizo esta acción, lideró esta acción y consiguió reeducar
a los propios clientes para que cambiaran su conducta. Un poco, cuando vemos casos de este tipo, de un autónomo o de una microempresa, claro, ahí vemos que realmente la responsabilidad social es una actitud de esa persona, de ese autónomo, de esa microempresa, de esas personas. Es una actitud realmente. Pero, atención, si nos quedamos solamente en la actitud de las personas, para un autónomo o para una microempresa está muy bien. Pero si tenemos que hablar de empresas ya un poquito más grandes, medianas, grandes, multinacionales, no es suficiente con la actitud. Hace falta algo más. Hace falta gestión. No podemos confiar puramente, atención, no podemos confiar únicamente en la ética de las personas. Hace falta una ciudadanía corporativa. Hace falta que la empresa actúe como si fuera una persona jurídica con actitudes y valores. Miren, cuando yo miro una empresa, una organización que presuntamente está en este mundo de la responsabilidad social, yo intento mirar si realmente tienen algunos elementos. Para mí un elemento muy importante sería ver si esa empresa o esa organización tiene realmente unos compromisos. Y esos compromisos explícitos puede ser un conjunto de valores, unos compromisos éticos, un código ético, haber suscribido, pues no sé, Pacto Mundial, puede haber distintas maneras, pero que perciba que eso es auténtico, que se lo creen y lo aplican realmente. Ahí, si me lo permiten, voy a poner un valor de referencia. He puesto la ética. Pero ahora yo diría, pregunta retórica, ¿es suficiente para hablar de responsabilidad social con que una empresa tenga realmente esos compromisos y esa ética? Reales, auténticos, no estoy diciendo ficticios. ¿Es suficiente? Yo les diría no es suficiente. Para hablar de responsabilidad social hace falta, además, generar un impacto positivo o reducir los impactos negativos y, por tanto, dar resultados. Y ahí, si me permiten, pongo otro valor de referencia en nuestro campo, que es la sustentabilidad. Y ahora voy a todavía ir un poco más allá. ¿Es suficiente con que una empresa tenga esos compromisos éticos y además dé esos resultados? ¿Es suficiente para realmente poder hablar de responsabilidad social? Yo les diría, todavía no. Esa empresa además tiene que tener la capacidad de asegurar que puede pasar de ahí a ahí. Y por tanto, gestión. Si hablamos de responsabilidad social, no hablamos puramente de valores etéreos. Gestión. Y más si la empresa tiene una cierta dimensión. Y esa gestión, y permítame porque no he venido a hablar de metodología, pero sí 3 notas metodológicas, o 4. Para hablar de responsabilidad social hace falta que esa empresa lleve a cabo unas buenas prácticas, que tenga una planificación, etc. Y 3 elementos más que son singulares de la responsabilidad social. Identificar cuál es la materialidad, cuáles son los temas que yo en mi empresa debo hacer para gestionar la responsabilidad social. ¿Y cuáles son los stakeholders? Y dialogar con ellos para precisamente comprender cuáles son los temas importantes en mi empresa. Y finalmente, rendición de cuentas con transparencia. Si no existen esos 3 elementos, diálogo con los grupos de interés para comprender cuáles son los temas importantes en mi empresa, que por tanto no los voy a decidir unilateralmente, sino a través del diálogo. Y finalmente, rendir cuentas. Si no hay estos 3 elementos, estrictamente no podemos hablar de responsabilidad social. Podremos hablar de buenas prácticas ambientales, podremos hablar de sustentabilidad, podemos hablar incluso de empresa ética, que está muy bien y lo aplaudo, pero no estrictamente de responsabilidad social. Fíjense que acabo de dibujar los 3 valores de referencia en el campo de la responsabilidad social: la ética, la sustentabilidad y la transparencia. Los he ubicado intencionadamente, como pueden ver, la ética en el principio, aquí en el principio, y por tanto, como los principios, la sustentabilidad como un resultado y la transparencia como algo instrumental. Y lo remarco, como algo instrumental. Necesario, pero instrumental. Lo digo porque a veces, y por ejemplo en el sector público, en este momento, por ahí, y seguramente en todas partes del mundo, cada vez más hay una presión muy grande que pone el foco en la transparencia, que es muy importante, básica, fundamental. Pero a veces quien pide transparencia
se queda únicamente en la transparencia. Pone el foco excesivamente en la transparencia como si fuera algo fundamental, sin tener en cuenta ni la ética, ni los resultados, ni la sustentabilidad. En ese momento se han puesto de moda en nuestro país los portales de transparencia. Bueno, los portales dan una información, pero eso no implica que detrás haya una gestión ética ni haya unos resultados. Por tanto, pido a veces un poco de prevención contra estos elementos de poner el foco excesivamente con los elementos de transparencia. Además, si hablamos de transparencia, es muy importante hablar no solo de la transparencia como un mecanismo técnico, sino de la cultura de la transparencia. Y si hablo de cultura de la transparencia, seguramente ya estoy más en tema de valores. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, hay empresas que hablan mucho de responsabilidad social y de transparencia, pero luego hay un momento en el que hay un equipo de trabajadores que han observado que hay un problema grave en la producción o en lo que sea, y entre ellos se dicen: ¿quién se lo dice al director que tenemos este problema? ¿Quién se lo dice? Oye, yo no me atrevo, te toca a ti esta vez. Y entra en el despacho del director y cuando se lo cuenta, un golpe encima de la mesa, ¡me cago en dena! Acabo de decir un improperio, lo he dicho en catalán para que no lo entiendan, para no parecer mal educado. ¿Vale? Nadie tiene ganas de entrar a contárselo. Pueden hablar mucho de transparencia, pero acaban generando una cultura reacia profundamente a la transparencia. ¿De qué nos sirve indicadores de transparencia si finalmente lo que cuenta es la cultura empresarial, la cultura de la transparencia? Por eso que digo que alerta con ciertos elementos de transparencia que a veces nos pueden estar engañando y dar una imagen no fiel de la realidad de la empresa. Además, esto que acabo de dibujar aquí, remarco que se tiene que aplicar en todos los vectores, dimensiones, como ustedes quieran llamarlo. Y lo digo porque en muchas ocasiones, fíjense que aquí he puesto el vector económico, laboral, ambiental, social y de buen gobierno. Cuando hablamos de responsabilidad social, todavía se utiliza mucho las tres dimensiones, económica, social, ambiental, en inglés, la triple cuenta de resultados, las tres P's, People, Planet, Profit. Comunicativamente está muy bien hablar de estos tres elementos porque es muy fácil de comunicar. Y hace 15 años hablábamos de esos tres elementos y era muy fácil para poder explicarlo. Pero resulta que hace 15 años el mundo empezó a darse cuenta, Enron, las .com, de la importancia del buen gobierno. Que no podemos hablar de responsabilidad puramente hablando de coeficiencia y de contratación de personas de colectivos difíciles. Es muy importante. Pero si no hay un buen gobierno que integre la responsabilidad social, todo eso van a ser simples buenas prácticas en áreas concretas. Por tanto, yo prefiero siempre desglosar laboral y social, por supuesto, ya forma parte obvia que el social es muy amplio, el laboral lo sacamos, ¿no? Pero además remarcar el buen gobierno. Porque ahí en el buen gobierno es donde están elementos como cómo funciona el gobierno de la empresa, cómo se toman las decisiones, cómo se eligen los consejeros, los administradores de la empresa, cómo se remunera la alta dirección. Claro, tú puedes hablar de responsabilidad social, pero si a mí me pagan por los resultados trimestrales, pues ¿qué te voy a contar? O si estoy hablando de responsabilidad social, pero a mis comerciales los pago por resultados puramente economicistas, pues a lo mejor resulta que sus prácticas en el día a día pues incluso van en contra de sus propios compañeros, creando una cultura absolutamente de ir allí a sálvese quien pueda. Con lo cual no es una empresa socialmente responsable desde el punto de vista de su cultura y su estilo de gestión. Pero remarco, buen gobierno, porque aquí está el liderazgo responsable, el liderazgo ético, aquí está. Y si no hay este liderazgo responsable, si no hay este buen gobierno que integre la ética y la responsabilidad social, el resto, con perdón, pero va a ser plantar flores. Va a ser muy limitado. Va a ser un enfoque ambientalista, un enfoque de personas, pero no lo que plenamente podemos llamar responsabilidad social. De los elementos que he contado metodológicos, a veces se entienden bastante bien, ¿no? Pero a veces el tema de la materialidad, es una palabra, un concepto muy técnico, hay gente que dice, oye, pero exactamente esto de la materialidad, ¿qué es? No vamos a entrar ahora en detalles técnicos, además ustedes seguramente ya lo conocen bien, pero sí que a veces me gusta explicar que una empresa, cuando tiene que ver cuáles son los temas relevantes o materiales,
es importante que pueda diferenciar entre cuáles son sus responsabilidades primarias, secundarias o terciarias. Las primarias son aquellas que son inherentes a tu actividad. Si tú tienes un taller de coches y cuando cambias el aceite te cae y se filtra y contamina la capa freática, esa es una responsabilidad primaria, inherente a tu actividad. Y está muy bien que tú puedas dar dinero a los chicos que que hacen deporte en el barrio, que les pagues el vestuario, está muy bien, pero eso es filantropía. Y esa filantropía, que es una responsabilidad terciaria, que la aplaudo, no la critico, la aplaudo, pero si solo es filantropía y tú no atacas o cubres tus responsabilidades primarias, esa filantropía no será responsabilidad social, será solo filantropía. Mientras que si tú estás cubriendo tus responsabilidades primarias y las secundarias relacionadas con tus grupos de interés, por ejemplo, la conciliación de la vida familiar y laboral, y además haces filantropía, esa filantropía sí que será responsabilidad social. Es muy importante pensar en estos términos, pensar en de qué manera en la gestión de la empresa ponemos el foco en lo que es realmente importante en nuestra organización. Por supuesto, cuando hablamos de responsabilidades primarias, hablamos de lo que hace referencia a la empresa o al sector. Pero permítanme ahora que vaya un poco más allá. Cuando abordamos las responsabilidades terciarias, y vamos a ver qué es lo que nuestra empresa puede hacer respecto a la sociedad, a veces actuamos desde una visión paternalista o muy personalista. Oye, pues mira, porque yo, propietario de la empresa, conozco a esos chicos, o porque mi padre ya colaboraba con esa organización, o porque, mira, colaboro con esos porque vinieron un día a verme y me cayeron bien. A veces hay un funcionamiento poco, digamos, sistemático, poco planificado. Quisiera explicarles brevemente un proyecto. Antes les he presentado Respon.cat, esa organización empresarial que hemos creado, que agrupa a las empresas en Cataluña, y brevemente un programa que se llama Proyecto Focus, Foco, en el que hemos identificado cuáles son los temas que son importantes en clave de territorio. Porque claro, ¿cómo lo hago yo como empresa para saber? Hay empresas que me lo preguntan. Digo, oye, yo ya estoy haciendo cosas, pero claro, ¿qué tendría que hacer para realmente hacer cosas que sean importantes para la sociedad, que la sociedad me lo reconozca, que no haga lo primero que se me ocurre? ¿Cómo tengo que hacerlo? Por ejemplo, ahora este mes de noviembre, un grupo de empresas holandesas ubicadas en Cataluña se encuentran habitualmente y me invitaron para hablar, curiosamente, porque coincidió en el tiempo, de este tema. Me dijeron, mira, somos empresas holandesas, somos empresas que por nuestro origen gestionamos muy bien los temas ambientales y con una gran conciencia. Pero ahora estamos aquí en Cataluña y no tenemos claro qué más deberíamos hacer para que la sociedad local lo encuentre positivo, nos lo agradezca. No lo sabemos. Bueno, pues les conté este proyecto, porque realmente a veces nos cuesta a la sociedad. Miren, cuando hablamos de responsabilidad social, en el discurso y en la teoría siempre se dice, una empresa multinacional, cuando llega a un territorio y empieza a trabajar allí, tiene que adaptarse a ese territorio. En el discurso siempre se dice, pero en la realidad eso es muy difícil y se hace de una manera muy ligera. Es importante que a esa empresa que viene de fuera o también la de dentro, le podemos dar un mensaje, podemos comunicar cuáles son los elementos que ese territorio valora. Y por tanto, hemos hecho un proceso de identificación, en este caso de 8 grandes temas. No voy ahora aquí a explicaros en detalle, sino solamente el concepto de lo que hemos hecho, ¿no? Y para poner algún ejemplo, pues la generación de empleo. Oye, estamos en un 20% de paro. 20% de desempleo. No se puede mantener un país cohesionado de esta manera. Todo aquello que puede hacer una empresa en este momento para ayudar a contratar o a no despedir personas es una responsabilidad social fundamental. Y eso lo tenemos que decir como sociedad. Oiga, lo que una empresa puede hacer en esta materia pasa por encima de otros temas. Tenemos que lanzar ese mensaje. O, por ejemplo, temas de ética empresarial y lucha contra la corrupción. Es importante en todo el mundo, por supuesto que sí. Pero ¿saben qué nos ha pasado? Que nosotros pensábamos que éramos mejores de lo que realmente somos. Y hemos descubierto de golpe muchos casos de corrupción que ni nos imaginábamos. Ha sido un golpe duro para nosotros. Mirarte al espejo y ver que no te gustas.
la lucha contra la corrupción es importante en todo el mundo. En nuestro caso, lo hemos querido situar como uno de los temas fundamentales. Todo aquello que puede hacer una empresa proactivamente, la sociedad se lo va a agradecer. O, el último que cito, pues por ejemplo, cohesión social. Y especialmente temas de inmigración. Antes, en el almuerzo lo estaba contando, en Cataluña, en 10 años, los años antes de la crisis, es el país de Europa que ha recibido porcentualmente más inmigrantes, mucho más que Francia y Alemania. Hemos pasado de 6 millones de habitantes a 7,5. De 6 a 7,5. Imagínense ustedes la proporción. Y aún así, no tenemos problemas graves de cohesión social. La cohesión social para nosotros es fundamental. Todo aquello que puede hacer una empresa desde el punto de vista laboral, social, para ayudar en este tema, será fundamental. Ya está. Les quería poner este ejemplo. Cómo una sociedad, un territorio, una ciudad tiene que tener la capacidad... Pero claro, cuando hablamos de un territorio son muchos stakeholders. El territorio, la sociedad, la comunidad, es un stakeholder de stakeholders. Es un stakeholder que no tiene voz propia. Hemos intentado articularla para facilitar que cada empresa, por supuesto, primero sus responsabilidades primarias, por supuesto, pero a continuación, cuando quiera abordar temas de la sociedad, tenga unos caminos para voluntariamente, si quiere, estar mejor acompañado en ese sentido. Finalmente, para ir, no quiero consumir todo mi tiempo, me gustaría decir que hemos estado hablando de responsabilidad social empresarial, de las empresas privadas, grandes y pequeñas. Me ha gustado poner el foco en las pequeñas para marcar la diferencia, pero empresas. Creo que cada vez más tenemos que hablar de la responsabilidad social también de las otras organizaciones, de la administración pública o de las organizaciones sociales. De hecho, a mí me gusta hablar de RSE, pero también de RSA, de las administraciones, o de RSO, de las organizaciones, para poder explicar que la responsabilidad se escribe en plural, que afecta a todo el mundo. De hecho, podríamos también añadir RSU de las universidades, en fin. No hablamos de un enfoque de gestión que sea solamente propio para el sector privado. Cualquier organización tiene el deber ético y la oportunidad de mejora y de legitimidad de gestionar su responsabilidad social. Y por tanto, hablamos de grandes empresas, hablamos de pymes, hablamos del sector público, hablamos de organizaciones no lucrativas, hablamos de profesionales y hablamos finalmente de la ciudadanía. Si la ciudadanía no es capaz de incorporar la responsabilidad social en su día a día, no como gestión, como haría una empresa, pero sí premiando, tú como ciudadano, como trabajador, como cliente, como usuario, puedes finalmente premiar, porque la responsabilidad social finalmente es una hipótesis. Las empresas hacen una hipótesis. Además de las que lo hacen por un tema estrictamente ético, hay muchas que además del tema ético, hay una hipótesis de pensar que si actúan responsablemente, finalmente eso va a tener un retorno. Y es legítimo que sea así. Pero luego también la sociedad tiene que darle ese retorno y premiar la economía o la empresa que está realmente comprometida. Cuando hablamos de territorio socialmente responsable, hablamos de una metodología y lo que hemos hecho es desarrollar el concepto de territorio socialmente responsable como una metodología de trabajo en los territorios que implica que haya organizaciones distintas que trabajan la responsabilidad social, que implica espacios de diálogo y de intercambio, que implica tener la capacidad de identificar cuáles son los retos del territorio, el ejemplo que les ponía antes del proyecto Foco, identificar cuáles son los retos del territorio para así poderlos abordar, o finalmente incluso poder hacer de la responsabilidad social un atributo de marca del propio territorio. Allí tenemos, por ejemplo, territorios rurales, que este concepto pues lo han convertido en una marca, como puede ser territorios serenos, porque son territorios rurales que trabajan con el turismo rural. Han creado la marca de territorios serenos, la serenidad, o el barrio del Raval, un barrio en Barcelona con mucha inmigración y con muchos problemas sociales. También están trabajando con el concepto de territorio socialmente responsable. Y he añadido hace un momento esta diapositiva, porque antes se ha hablado, la chica de Natura hablaba del concepto, que le gustaba el concepto de positivo. Pues precisamente una de las maneras como hemos interpretado el concepto de territorio socialmente responsable, pues mire, cómo creamos ciudades positivas y cómo creamos organizaciones positivas. Un poco esa misma idea. Cuando nos comunicamos
al gran público, cuando no vamos solamente a empresas claramente comprometidas, sino a muchas más, sí que es verdad que el lenguaje, si vamos con un lenguaje demasiado técnico, no nos van a entender, no nos vamos a motivar, tenemos que simplificar el lenguaje. Estamos hablando, en definitiva, cuando hablamos de territorio socialmente responsable, de esto. A veces decimos que las relaciones tienen que ser relaciones win-win. Yo gano, tú ganas. Yo prefiero hablar de relaciones de triple win. Relaciones en las que cuando nos relacionamos, tú ganas, yo gano, pero el entorno también gana. Los stakeholders también salen beneficiados, o como mínimo no salen perjudicados. Ese sería un modelo de territorio socialmente responsable. Para ir acabando, estamos hablando de la responsabilidad social. Yo no sé si se han fijado, quiero hacerlo notar. Yo en ningún momento he hablado de empresas socialmente responsables. No digo que esté mal, pero yo prefiero no utilizar esta expresión. ¿Por qué? Porque hablar de empresas responsables presupone que hay empresas muy responsables del todo y empresas irresponsables. Seguro que irresponsables hay. Pero empresas responsables absolutamente, pues oigan, no. Lo que hay es empresas, y yo prefiero utilizar esa expresión, empresas que gestionan la responsabilidad social. Puede parecer más largo, pero creo que más real. Lo digo porque yo cuando, en mi parte, digamos, de consultor, cuando voy a una empresa, normalmente no hablo mucho de... La palabra principal que utilizo no es ética, es responsabilidad social. Antes he dicho que la ética es nuestro valor fundamental, por supuesto, por supuesto. Pero a veces hablar de ética en algunas empresas tiene el problema de que la gente no lo identifica todavía como un tema empresarial. La gente, si tú a un empresario o empresaria le hablas de ética, te dirá, oye, por supuesto, faltaría, ¿dudas de mí? Hablar de ética parece que estás hablando del bien y del mal. Cuando hablamos de responsabilidad social, no quisiera contraponerlo, pero cuando hablamos de responsabilidad social, el foco no lo ponemos en el bien y el mal. El foco lo ponemos en un proceso de mejora permanente. Y eso la empresa lo entiende. Un proceso de mejora permanente, en el que aquello que tienes en cuenta no es lo que habitualmente tienes en cuenta en los procesos de mejora, sino otras cosas que habitualmente no te habían dicho que tenías que tener en cuenta. Y eso obliga a la empresa a ser una empresa que observa, que aprende, una empresa que aprende, una empresa que se interesa para ir avanzando y para ir mejorando. Por tanto, es una empresa, aquí lo digo, no hace falta cambiar, sobrevivir no es obligatorio. Coincide que las empresas que gestionan más intensamente la responsabilidad social son empresas lanzadas a cambiar, a entender qué pide la sociedad, a gestionar el cambio y, por tanto, a liderar. Una empresa no será esa empresa proactiva, moderna, dispuesta a entender la sociedad si no hay un liderazgo interno y a menudo externo. Empresas también comprometidas con su sociedad. Y empresas, además, lo digo muy rápido, con una visión estratégica. He dibujado aquí un cuadro de mando integral o un mapa estratégico, solamente para comunicar, no voy a entrar ahora aquí en detalle, que la responsabilidad social es un proceso de mejora permanente, pero además vinculado a la estrategia. Y cuando digo la estrategia en el contexto actual, desde hace 20 años, vinculado también a lo que es la gestión de los activos intangibles. Porque hoy la empresa, desde hace 10, 20, quizá 30 años, básicamente se constituye en gran medida por activos intangibles. Su valor son activos intangibles y, por tanto, no solamente lo que vale la empresa contablemente son activos intangibles. La manera como se gestiona la empresa ha cambiado de manera fundamental. Porque no se gestiona igual una empresa industrial antigua, donde tú gestionabas tus naves industriales, tus productos, tus stocks, que cómo se gestiona una empresa basada en activos intangibles. Cuando yo tengo una empresa industrial y tengo 4 líneas de producción y una de las líneas se me estropea, la cierro y en ese momento funciono con 3/4 partes de la producción. Cuando hablo de tangibles, de materiales, todo es matemático. Yo compro una máquina y sé lo que me va a producir, porque cada máquina produce por lo que ha sido pensada. Pero cuando hablo de gestión de intangibles, y ahí es donde está la responsabilidad social, eso no funciona así. Si yo tengo un equipo de 4 personas y hay una que está mal, hay una que es tóxica, yo no voy a perder el 25% de la producción. Voy a perder el 75%, porque esa persona me va a contaminar el equipo, va a romper la motivación de las personas. Ese equipo no funcionará. Y ahora voy a decir una cosa
que la digo habitualmente cuando hago sesiones por ahí en Europa. Yo digo, miren, en el Barça, en el Fútbol Club Barcelona, hay un jugador, ustedes quizás no lo conocerán, un chico pequeño que parece una pulga, que cuando juega en el Barça, desde hace años juega muy bien. Y resulta que, esto lo contaba hace 4 o 5 años, ahora quizá ha cambiado, pero cuando iba a jugar con su selección, en su país, decían, ¿qué pasa que con el equipo donde juega tan bien y cuando viene aquí la selección no juega tan bien? ¿Que es que no está comprometido con la selección? Lo que pasa que un jugador de fútbol es un intangible. Cuando digo un intangible, quiero decir que es talento. Y el talento pasa con lo mismo que pasa con la gestión de los activos intangibles. ¿Qué es lo que pasa? Que un activo intangible no crea valor por él mismo, sino por la manera como lo combinas, la manera como lo sitúas en un equipo o cómo lo vinculas con otros intangibles. La responsabilidad social, ¿por qué es tan importante? Porque está ahí dentro ayudando a que otros activos intangibles creen valor. Es una parte fundamental del modelo de creación de valor en el siglo XXI, en ese tipo de empresas. Si no somos expertos en gestión de activos intangibles, no podremos tener un modelo de gestión de la responsabilidad social. Nos limitaremos a hacer gestión de la ecoeficiencia y poco más. Acabo. Ahora sí. Ya que he hablado del Barça, pues, y de liderazgo, pues ustedes saben que hemos tenido una persona, un auténtico líder. Pep Guardiola, mi imagen ya lo dice, ha sido un auténtico líder. Una persona con un espíritu de liderazgo enorme y que lo ha demostrado en sus actos. Ese liderazgo, yo les voy a hacer una pequeña reflexión, no sé, seguramente les vendrá de nuevo. Es un héroe para nosotros, Pep Guardiola. Pero lo que ha hecho posible no nace puramente en él, con él. Ya viene de 40 años atrás, cuando llegó Cruyff, cuando se hizo este modelo. ¿Saben por qué lo digo? Miren, nosotros somos desde hace 500 años no hemos ganado ni una guerra. Y hablo de Cataluña. Y hay un general español que dijo, Barcelona se tiene que bombardear cada 50 años. Y siempre ha sido así. De hecho, tocaría ahora. Ahora no estamos en época de bombardeos, hay otras maneras de hacerlo. Fíjense por qué les digo esto. Llega un momento que cuando una sociedad se encuentra por situaciones como la que les digo, acaba creando una cultura de resistencia y una cultura de la derrota. Hay un momento que alguien diría, oye, el Barça, con el equipo que tenía, con los jugadores que tenía, dinero, ¿por qué durante tantos años ha perdido tanto? ¿Y por qué hay un momento en que llega alguien de fuera y te dice, oye, pero ¿cómo es que no ganáis? ¡Vamos a ganar! Y te cambia la cultura interna. Y Guardiola es heredero de este proceso. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que es muy importante que haya líderes como Guardiola y que haya gran talento y equipo y valores corporativos. Pero para hacer organizaciones ganadoras, a veces hay valores que forman parte del contexto. Hay un momento en que estos jugadores, estas personas, este equipo, descubrió que podía ganar y descubrió que había unos valores de contexto que nos habían hecho resistencialistas y, por tanto, dispuestos a aceptar la derrota y aceptar que nunca podríamos ser los mejores, porque nos habían enseñado así. Cualquier organización tiene que encontrar cuáles son sus límites y, más allá de definir los valores corporativos, que es muy importante, y los liderazgos internos, ver cuáles son los temas de fondo, de cultura organizacional y contextual que hacen imposible la gestión del cambio. Hoy es urgente la gestión del cambio. Ya no tenemos tiempo de esperar a que otra generación vea el mundo es finito, ya no tenemos tiempo, queremos que todo se arregle ya. Tenemos que hacer ese esfuerzo enorme para poder gestionar este cambio. Acabo, ya que he empezado con una referencia a de dónde vengo, permítame también, esta es su
el escudo de su país con este gorro frigio que simboliza la libertad. Saben ustedes que en Cataluña también tenemos la barretina, este es Salvador Dalí, y este es un chico que corre por Cataluña, que también utiliza la barretina catalana, que es nuestro símbolo también nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso.